RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta secuencia nuestro invitado es el señor Juan Manuel Barillas Velázquez, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Perú Nación, número 3, empresario, nacido en Tacna, allí donde comienza la patria, es presidente de la Asociación de Exportaciones AES, una persona que en los últimos años ha desarrollado con mucho éxito justamente la empresa y sobre todo ha logrado un posicionamiento no solamente a nivel nacional e internacional, está incursionando en política, de ahí creo que es el mérito, ¿no?, de volcar los conocimientos, de volcar un poco la experiencia hacia la labor legislativa. Qué gusto saludarlo, gracias por aceptar la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. No, encantado de estar acá en RCR y agradecidos por esta cobertura que ustedes nos dan. Yo hice una introducción, ¿no? Se ha perdido de vista en esta campaña conocer las propuestas de los candidatos, ¿no? Muchas veces se detienen a las confrontaciones, a los temas de carácter personal, etcétera, etcétera, que forman parte ciertamente de una campaña, ¿no? Pero esta es una campaña bastante atípica, ¿no?, donde sobre todo las limitaciones de la información para que el elector conozca, ¿no? Yo estaba leyendo la propuesta la última vez que conversamos y quiero incidir en eso, ¿no? Claro. En el sentido que está en marcha un plan nacional de competitividad, ¿no?, que ha lanzado el gobierno, me parece muy bien esa iniciativa, pero la gran pregunta que se hace el oyente, ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos traducir? ¿Cómo puede llegar? ¿Cómo desde el Congreso se puede afianzar esta propuesta, ¿no? Es muy interesante lo que me preguntas y lo que dices. Fíjate, yo tengo más de 45 años de experiencia laboral, empresarial, dentro de todos esos, en temas de comercio internacional, finanzas, control y negocios, sobre todo agroindustriales. Y una de las cosas que Perú hacia el mundo adolece, y provengo pues por consiguiente, como te decía, del mundo exportador, de niveles adecuados de competitividad. Los industriales exportadores tenemos que alcanzar adecuados niveles de productividad para poder ser más competitivos. Pero en un país no solamente se trata de que las empresas tienen que buscar de ser competitivas, lo estamos haciendo. Acá la agroindustria peruana es una agroindustria de punta, con tecnología, innovación, muchos conocimientos. Hemos tenido que traer talentos de fuera inclusive. Pero para un país competitivo se necesita un Estado competitivo, un gobierno productivo. No tenemos ministerios productivos, todo lo contrario. Tenemos un gobierno hoy en día, y no solamente este, sino los de años anteriores, que no han contribuido al bienestar de los ciudadanos. Los ciudadanos en el Perú no tenemos buena educación, no tenemos buena salud, por consiguiente no participamos de los beneficios que un país podría o debería darle a los ciudadanos. Por consiguiente, acertadamente en los últimos tiempos, tú lo has dicho, el gobierno del presidente actual, presidente Vizcarra, soltó un programa, el Plan Nacional de Competitividad Formalización, con 9 operaciones priorizadas. Dentro de ellas, para mí, la más importante es la 1, que es el Plan Nacional de Infraestructura, un plan nacional que fue soltado en el mes de agosto, me parece, el año pasado. Es un presupuesto de aproximadamente 100.000 millones de soles, más o menos son 52 proyectos dentro de todo este plan nacional. Pistas, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, túneles, vías férreas, conectividad a través del internet, energía renovable, salud y educación. Primera vez en la historia que un gobierno, digo yo, y eso no hay que ser mezquinos en decirlo, incluye en el Plan Nacional de Competitividad casi 12 ministerios, todos los gremios relacionados al tema industrial y exportador, los sindicatos de trabajadores y todas las personas necesarias para poder desarrollar en conjunto un plan nacional de competitividad y echarlo a andar. Y por consiguiente, una de las cosas, y conocedor de todos estos temas, yo he participado desde la Asociación de Exportadores, hemos contribuido y alimentado este plan nacional de competitividad, y estoy casi seguro, como muchas leyes que hay en el Perú, podría quedar en letra muerta. Hay que echar a andar este programa. Por consiguiente, una de mis propuestas, y yo creo que para mí es la más importante, es inducir al nuevo Congreso
a formar una comisión ad hoc para el seguimiento, fortalecimiento de este Plan Nacional de Competitividad, capítulo infraestructura. Es un tema muy necesario. ¿Y el seguimiento cómo se traduciría? En evaluar los avances del día a día de todas las regiones en este Plan Nacional de Competitividad, que ya está trazado. Hay un cronograma de acción. Entonces, siempre van a haber obstáculos. Hay que levantar los obstáculos. Hay que rápidamente ir a hablar con los ministros y preguntarle, ministro, ¿por qué no se está avanzando en este tema y en este otro tema? Los congresistas que representan a todas las regiones del país son los primeros informantes a esa comisión de que en su región no se está avanzando, ya sea Tacna, Moquegua, Arequipa, Tumbes, Iquito, Loreto y todos los y de las poner regiones. las posiciones políticas que muchas veces Tenemos que dejar de lado. Yo escucho, sí es cierto, y decías también tú, que muchos postulantes al Congreso hablan cosas irrealizables, hablan cosas que no son para este Congreso. Este Congreso es muy corto. Las primeras cosas que hay que hacer en este nuevo Congreso, y eso es una tarea importante, es la ratificación, es posiblemente la modificación de los decretos de urgencia, que son más de 50 o de 60. Así es. Entonces, eso ya de por sí va a ocupar tiempo, y eso hay que echarlo a andar rápido, porque hay que viabilizarlos también. Pero lo que hay que buscar es ese trabajo armonioso que tiene que haber entre dos poderes, para mí, de los más importantes que existen en el país: el poder ejecutivo y el poder legislativo. El presidente y sus ministros trabajando de la mano de este Congreso. Y en esa línea, ¿cuál debe ser el papel de los gobiernos subnacionales, de las regiones fundamentalmente? Bueno, las regiones son parte integrante de este Plan Nacional definitivamente, pero yo creo que las regiones necesitan profesionalizarse más. Yo no comparto la idea del presidente Toledo en su momento, que desregionalizó el país cuando ya el gobierno, me parece, el presidente García regionalizó el país, me parece que tuvieron 10 regiones. Y el presidente Toledo vino y dijo, no, sean 24. Tenemos que tener regiones transversales, regiones que tengan selva, sierra y costa, cortado todo el país, para evitar problemas como el que hay en Ica, Y donde no quieren soltarle el agua de las alturas. Con megaproyectos. Por supuesto. Pero lo de Ica es un buen ejemplo, usted lo está citando, ¿no? Estuvo Sillones, se sentó en la mesa con el gobernador entonces de Huancavelica. Es correcto. Y lograron viabilizar, y ojalá que esto se cristalice pronto, el tema de el trasvase del agua del río de Huancavelica hacia las pampas de Ica, ¿no? Es correcto. Y eso no solamente pasa allí, y el señor Sillones tenía razón cuando fue gobernador, algo consiguió, pero eso no debe ser estar molestándose en perder el tiempo. Y eso no debe ser una lucha política, debe No. ser una lucha social. ¿Para qué? Para que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Ese es el tema. Yo soy tacneño, como les digo, y eso mismo pasa en Tacna. En el río Desaguadero, en el río que lleva su nombre Desaguadero, desagua las aguas, y esas aguas se van perdiendo en lugar de canalizarlas, hacerlas reservorios, y muchas de esas aguas se van al vecino país del sur. Hay gente en Puno, y ha habido congresistas de Puno, que han preferido que eso sea así, a que esas aguas bajen hacia los valles de Tacna. Tacna antes ha sido un país, una región agroindustrial ganadera. Hoy día tiene zonas allí, en la zona franca, la famosa Sofratacna, que le falta recursos hídricos, le falta energía y no puede funcionar, cuando ahí deberíamos tener grandes plantas de ensamblaje de productos asiáticos para el comercio. Pero fíjese lo que usted me dice, y en realidad lo que puede ser el gran salto para el desarrollo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no desarrollamos toda la capacidad hídrica que está en toda la zona sur del país? Así es. Y esta pueda compartirse entre todas las regiones, ¿no? Claro. ¿Por qué Puno no podría compartir con Moquegua, con Tacna, con Arequipa, ¿no? ¿Y por qué Arequipa no podría dar el salto para el desarrollo con el tema que tiene Maje Sigua 2, ¿no? Que Es correcto. potencial, ¿no? Mire, hablando de Maje Sigua 2, ya nos vamos a Arequipa. Y en Arequipa, yo en mi juventud he sido funcionario de buen nivel de una empresa constructora peruana en Perú, que ya desapareció, experta en túneles, experta en canalización, experta en desarrollo de energía. Y trabajamos el proyecto Charcani Quinto en Arequipa, como subcontratistas. Yo vi el diseño de todo eso. Ese proyecto no ha sido terminado. Han pasado, no sé, más de 30 años.
Ese proyecto era hidroenergético. En efecto. Y ahí está, se quedó en energía y falta la parte... Se han hecho túneles de 20 y tantos kilómetros que caen de la parte de arriba hacia la Bocatoma. Se ha atravesado la Laguna Seca con un túnel de 27 kilómetros, abandonado en su esencia. Entonces, esos temas hay que concluirlos. No podemos demorarnos décadas para terminar cosas que se pueden hacer en 3 o 4 años. Ahora, usted conociendo esa idiosincrasia del Congreso, conociendo además el descrédito que ha tenido la clase política, ingresa justamente o está postulando al Congreso. Lo hace pensando en que, o con el mejor ánimo de generar consenso, con el mejor ánimo de destrabar, con el mejor ánimo de sentar en la mesa a quienes pueden ser oponentes, pero que pueden tener la voluntad de encontrar soluciones. Sí, es correcto. Bueno, mi trabajo en 2 periodos en ADES son 6 años, en realidad, que he estado como presidente de ADES, me ha permitido conocer la idiosincrasia o la forma de pensar de los funcionarios públicos, ministros, congresistas, inclusive he trabajado con muchos presidentes, hemos viajado, hemos dialogado, hemos participado en algunas discusiones y hemos conseguido muchas cosas en beneficio del sector industrial exportador. Por consiguiente, sí sé cómo conversar con ellos, sí sé cómo llevarlos a conclusiones en beneficio de la nación, del país. Yo nunca he pensado como exportador, digamos, en favorecer un sector exclusivo de las exportaciones, sino todos. Y ahí están, mis amigos socios de la Asociación de Exportadores me conocen. Por consiguiente, ese es el trabajo que quiero relacionar y estoy muy preocupado. En realidad, si bien es cierto hay problemas en el poder electoral, judicial, yo decía antes que los 4 poderes del Estado están enfermos, por consiguiente estamos viviendo en un país enfermo. ¿Qué podemos esperar del resto? Entonces eso tenemos que corregir. Y creo, como lo digo y lo reitero nuevamente, 2 poderes del Estado hoy día para la reactivación económica, la generación de trabajo y desarrollo de bienestar ciudadana, es el Poder Ejecutivo, ministros, el presidente y sus ministros, y los congresistas en el Poder Legislativo. Estamos dialogando con el señor Juan Manuel Barillas Velázquez, candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Perú Nación, número 13, es empresario, en su momento 2 veces ha sido presidente de la Asociación de Exportadores AEX. Si bien es cierto, él es candidato en Lima, pero tiene una visión macro, justamente que se necesita para el desarrollo del país. El desarrollo de los microempresarios, que también he visto que es otro tema. Sí. Eso es un tema apasionante. Ustedes saben, amigos, que más del 99.5% del empresariado nacional son esas microempresas. ¿Y estas unidades a cuántos concentran? Concentran aproximadamente 7 millones de empresarios. Dan trabajo a más de 14 millones de trabajadores entre el mundo formal y informal. Contribuyen con más del 30% del PBI nacional. Entonces, los gobiernos no se han preocupado de ese sector. Tienen regímenes tributarios, laborales indistintos. Lo que vamos a proponer es una ley única. Hay una ley que hoy día este gobierno ha empezado a tratar de desmantelar por un compromiso disque social. La ley agraria, la famosa ley 27360, que yo de llegar al Congreso voy a proponer su restauración a sus valores originales, porque eso ha originado ese resultado virtuoso de esta agroexportación peruana. Hoy día los productos de Perú, sí, exactamente, llegamos a más de 140 países en el mundo. Esto es un salto cualitativo. Ese régimen de ley, ese modelo de ley debe replicarse en el mundo de las pymes, para empezar. Y otra cosa que hay que trabajar con ellos es que no puede ser que esas empresas de alto impacto, porque tienen un impacto muy grande, como los números que le he dicho, deberían tener un brazo financiero que les facilite tener un costo de capital adecuado. ¿Y este brazo financiero en quién debería recaer? ¿En COFIDE? Bueno, COFIDE ya tiene varios encargos del gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero lo único que hace COFIDE es garantizar operaciones, no suelta dinero. Nosotros tenemos en el Perú, el banco más grande del Perú, ¿usted sabe cuál es? Es el Banco de la Nación, que tiene agencias en
todo el territorio nacional. A través de ese Banco de la Nación serían los desembolsos, las canalizaciones podrían ser en los gobiernos regionales, podría ser en el gobierno central, yo no sé. Hay que encontrar un mecanismo. El asunto es que el dinero tiene que llegar directamente, no puede estar yendo de una mano a otra para ir encareciendo sus costos. Los pequeños empresarios del Perú reciben los costos más caros del sistema. Yo he trabajado y trabajo y seguiré trabajando con la gran banca peruana y gozo por el sector exportador de tasas de rangos internacionales. Ellos lamentablemente no tienen ese acceso y es lamentable y es penoso porque terminan siendo, primero, el más grande empresario y el más grande contribuyente a la generación de trabajo. Entonces, este modelo de tipo de leyes promocionales que pueden durar un tiempo, puede ser 10, 15 años, para que se vayan formalizando. El compromiso tiene que ser la formalización. ¿Quieres asistencia financiera? La tienes, pero firma acá tu compromiso de formalización. Si no formalizas, me devuelves la plata. Ahí está el tema. ¿Por qué a muchos les asusta formalizarse en el Perú? ¿Cuál es la razón de fondo? La razón de fondo es que no reciben nada. Hoy día, la solución, auméntese la remuneración mínima vital. Mañana se aumenta a 2.000 soles, vamos a decir, es un ejemplo. El trabajador comienza a cobrar 2.000 soles, igual, no va a tener buena educación, no va a tener buen servicio de salud. Ese trabajador va a ganar 2.000 soles y va a gastar en pagar los colegios particulares, en pagar la medicina cara, y se va a quedar igual. No es la solución. La solución es Estado productivo. Ministerio de Salud da salud. Ministerio de Educación da educación. No des lo que estás dando. No es bueno. Yo he estudiado en una gran unidad escolar, Coronel Bolognesi de Tacna. La mejor educación que he recibido. En mi temporada de estudiante, yo estudiaba secundaria común y había otros compañeros que estaban estudiando la secundaria técnica. Industrial, ¿no? Los politécnicos se han desaparecido del mapa educativo. Salían expertos en mecánica, en electricidad, en carpintería, peritos agrícolas, secretarias ejecutivas y contadores mercantiles. Hoy día ya no existe nada de eso. Todo eso es privado. Todo eso hay que pagarlo. Entonces la gente no se tecnifica, las empresas tenemos que recibir técnicos no tan bien capacitados. Por eso que la industria de productos peruanos es casi cero. La agroindustria importa gran parte de lo que produce y procesa del mundo. Entonces tenemos que reconfigurar el modelo industrial peruano, tenemos que reconfigurar la educación. Todos los estudiantes deben pasar por escuelas técnicas, así como todos y la mayoría de peruanos deberíamos pasar por el servicio militar obligatorio. Debemos dar un repaso a lo que se puede hacer: alentar la competitividad en el país, fomentar el desarrollo de las medianas, micros y pequeñas empresas. Sí. Veamos el otro tema de fondo que tampoco podemos odiar, el tema de la corrupción. ¿Cuánto daño ha hecho la corrupción en el país? Bueno, todo lo que he dicho obviamente no quita de lado esa lucha frontal que debemos desarrollar para empezar, yo diría, a erradicar la corrupción. No se trata solamente de leyes, de mano dura y esas cosas. Esto es un tema de la educación. El Perú hoy día está educando para otras cosas, menos para erradicar la corrupción. Yo recuerdo cuando era estudiante pequeño, tomaban exámenes y nos preguntaban cuáles son los poderes del Estado, cuántos ministerios tiene el Perú, qué hace cada ministerio, qué es un congresista, las normas cívicas de conducta, qué es bueno y qué es malo. Hoy día no se enseña. Hoy día sabe qué dicen, la educación moderna, eso se enseña en el hogar. Y los padres trabajan 10, 14, 15 horas al diario, tienen que viajar 3, 4 horas para llegar a su domicilio y al día siguiente madrugar para llegar temprano a sus oficinas. No hay un transporte masivo adecuado para los trabajadores. Si ese tren eléctrico que hoy día existe, que cada vez está avanzando, se hubiera hecho esos 10 años de abandono o 12 años de abandono después
que recuerdo el presidente García, si no me recuerdo, hizo las columnas y todas esas cosas que empezaron después a pintarse como cosa graciosa, tuvo que regresar él para terminarlo. Eso es un lujo que no podemos permitirnos en el país. El político moderno, yo diría, no puede ser un político egoísta. Hay que terminar lo que se ha avanzado. No podemos dejar de lado eso, porque todo eso se convierte, ¿saben qué? En pérdida. En pérdida. Y eso al final recuperar cuesta más. Se convierten en activos históricos finalmente. Bueno, ¿no? Sí, al final digo pérdida porque al final lo gastado no va a servir para nada. Usted debe recordar, ¿no?, el gran debate que se armó en la década del 80, ¿no? Sí, sobre el tema del gas, ¿no? Del gas, ¿no? Ok, sí. Y había sectores que se oponían, ¿no? Es se verdad. Tuvo que postergar 25 años después para que se haga una realidad. Bueno, así hay. Entonces, hay proyectos agrícolas, o sea, que hoy día... Y en realidad, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos, no sé, es difícil, pero yo pienso como que tenemos que ponernos al día en todas las cosas perdidas. Y si eso lo hubiéramos hecho en su momento, Perú hoy día estaría en una situación expectante en Latinoamérica. Tenemos todos los recursos que podemos tener, naturales, humanos, hídricos. Tenemos un clima prodigioso que muchos países quisieran tener y no los tienen, y no estamos sabiendo aprovechar. Tenemos una selva que debe estar llena de madera y no la podemos desarrollar. Tenemos ríos que van al Atlántico y al Pacífico, pero no los hemos industrializado, desarrollando acuicultura. Y no lo hacemos generando, y dejamos de generar trabajo. Y entonces, es el gran salto del desarrollo en muchos países. Chile nomás. Es correcto. Y en otros países del mundo. Chile ya se está llevando el paiche ya se está industrializando en Chile. Por eso, estimado amigo, yo me estoy focalizando mucho en este tema de apoyar mucho el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura. Yo hubiera querido estar de repente formando parte de ese, ¿cómo se diría?, cuerpo ejecutivo para echar a empujar, pero creo que en el Congreso es necesario porque tenemos que restituir los verdaderos conceptos del Congreso, los verdaderos valores y el trabajo que tienen que hacer desde el Congreso para apoyar estos proyectos. No, Juan Manuel Barillas, ha sido como siempre grato haber conversado con usted. No, el mío. Los mejores éxitos en realidad. Usted es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Perú Nación, que encabeza Pancho Díaz Canseco, ¿no? Francisco Díaz Canseco, gran amigo. ¿Ya? Sí, estoy con el número 3, así que espero me acompañen en este corto espacio congresal, pero creo que sí podemos hacer cosas constructivas. Olvídense de la demagogia. Bien, le agradezco nuevamente la amabilidad. RCR, la red que comunica y une al Perú.